Cuando ponemos Cristo, es la gracia de Dios. Yo quiero estar en control. Esto es lo que el diablo quiere. Los creyentes, ¿cómo los identifica Dios? Los nombres con que Dios llama a su gente. ¿Cómo Él los identifica y los reconoce? ¿Qué dice la palabra de Dios? Al comprender cómo Dios nos ve o cómo se relaciona con nosotros, nos ayuda a relacionarnos con Él correctamente. ¿Cómo cree que Dios lo ve a usted? ¿O cómo usted lo percibe a Él? La manera como Dios vea, se relaciona con los seres humanos es completamente diferente para los que son salvos. La Biblia dice que sin salvación somos pecadores, enemigos de Dios. La Biblia dice que estamos condenados sin salvación en Juan 3:18. Dice que estamos perdidos en 2 Corintios 4:3. Dice que estamos en pecado en Salmos 51:5. No tenemos esperanza, Efesios 2:12. Estamos sin Dios, en Efesios 2:12. No tenemos paz, Romanos 5:1 y 2. Estamos en decepción. La Biblia dice que sin salvación somos pecadores. Somos enemigos de Dios. Es completamente diferente cómo Dios identifica a su gente o a los que no tienen Cristo como su Salvador. Como salvos, ¿cómo nos conoce Dios y nos reconoce? Somos templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Romanos 8:9-11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pero dice, si no tenemos el Espíritu, no somos de Él. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, y desde ese momento Dios mora dentro de nosotros. No solamente mora dentro de personas, trabaja dentro y a través de personas. Especialmente
su propia gente. ¿Dónde es lo que Dios quiere trabajar? En ti y en mí. Trabaja en su gente, dentro de su gente, porque somos el templo del Espíritu Santo. Dios mora dentro de su gente. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Cristo pagó el precio con su vida en la cruz, Él nos compró para sí mismo. Si somos salvos, somos posesión de Dios. Y ya no pertenecemos a nosotros mismos. Mi cuerpo no es mío, es posesión de Dios, es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruiría a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 7, 23 dice: por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Somos sirvientes de Dios. Debemos servir a Dios y no a la hombre. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué pasa normalmente en el templo de Dios? Número 1, la oración. Mateo 21, 23 dice: y les dijo, Cristo está hablando, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será. Llamado, casa de oración será llamado, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La vida cristiana es una vida completamente dependida a Dios. Y la oración es la manera en que sacamos su fuerza y provisión. Es un templo de Dios y el templo de Dios es para la oración. Dice: casa de oración será llamada. Número 2, adoración. Apocalipsis 11, versículo 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mede el templo de Dios, el altar y las que adoran en él. Mi cuerpo es el templo de Dios. Debo humillarme ante él. Debe inclinarme ante de Dios. Porque en el templo está la adoración. Tercero, la santificación. La vida cristiana es una vida completamente separada de la vida natural, de la vida temporal.
completamente separada de la vida natural, separada del mundo, de idolatría, de la influencia de Satanás, de la incredulidad. Y el templo es donde podemos separarnos y santificarnos. Segundo Corintios 6, 14 a 18 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque dice que compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré Padre vuestros seré para vuestros por Padre, dice. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Tienes a Cristo en tu vida? Si lo tienes, ¿qué está pasando en tu cuerpo, en tu vida, en el templo? Si no tienes a Cristo en tu vida, estás condenado. Necesitas arrepentirte y exaltar el regalo de salvación. Primero de Juan 5, 9 a 13 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos recibir a Cristo, recibir la salvación? Romanos 10 explica. En versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Debemos pedir a Dios arrepentirnos, creer en Cristo y pedir la salvación, recibir a Cristo en nuestras vidas. Y cuando tenemos Cristo en nuestra vida, somos el templo del Espíritu Santo y Dios está trabajando dentro de nosotros, a través de nosotros y para nosotros. Somos el templo donde Dios mora, donde el Espíritu Santo mora. Somos, como hijos de Dios, somos el templo de Dios. Gracias.